Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de País Circular y de ISA Interchile le damos la bienvenida a nuestro seminario web del día de hoy denominado Transmisión y Descarbonización, el rol de las comunidades y el territorio en la transición energética. Como hemos podido compartir con ustedes en nuestro newsletter y en las informaciones de País Circular, hoy día se asoma como un tema de preocupación y de atención la gran demanda que se prevé que hoy día exista por transmisión, de poder transmitir esa energía renovable, fundamentalmente del norte de Chile, y que sea un canal importante para la transición energética, como le han llamado varios, desde el punto de vista de colaborar con este proceso de descarbonización que comienza Chile y que pueda, obviamente, ser reemplazado por energía de esas características. En ese contexto, obviamente, la transmisión de la energía se vuelve un elemento muy relevante, quizás con procesos como la línea de transmisión Volpaico-Cardone en plena operación, o quizás como los nuevos proyectos de transmisión de energía que probablemente también se va a tomar su tiempo en que puedan aprobarse, que puedan consolidarse y que puedan entrar en operación. En ese contexto, obviamente el rol de las comunidades del territorio es relevante. Los proyectos hoy día cada vez son de mayor interés por parte de las comunas, las regiones, con nuevas autoridades regionales y comunales. Por lo tanto, creemos nosotros que es muy importante conversar, poder analizar en los procesos de creación, de implementación de proyectos de transmisión, también pensando en el rol de las comunidades y de los territorios. Y es en ese marco que hemos invitado a tres grandes expertos referentes nacionales en la materia a poder compartir este análisis con ustedes. Quiero, en primer lugar, presentar y saludar a Andrés Romero. Andrés es abogado de la Universidad de Chile, magíster en gobierno de la Universidad Complutense de Madrid. Andrés fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía y hoy director de Valgesta Nueva Energía. También quiero saludar y agradecer su participación a Analía Roja. Analía es una experta nacional que la leemos permanentemente en los medios de comunicación, esta de la Pontificia Universidad Católica de Chile y hoy día socia fundadora de Enerconex, que es una importante consultora en las materias. Y también quiero saludar y dar la bienvenida a Javier Tapia. Javier es abogado, doctor en Derecho, ex juez del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y hoy día director ejecutivo de la Asociación de Transmisores de Chile, recientemente creada y que obviamente es un actor tremendamente relevante en la discusión. En ese contexto, yo le quiero dar la palabra en primer lugar a Andrés Romero, como les mencioné, director de Valgesta Nueva Energía. Andrés, tienes la palabra. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar agradezco a País Circular por la invitación a este seminario, que creo que es bastante clave cuando hablamos de transición energética y los desafíos que esta genera. Creo que lo que tenemos que pensar es que el cambio climático nos genera desafíos de adaptación y adaptación, y los espacios, el rol de la transmisión es bastante importante, esencial y parte de lo que tenemos que hablar con la ciudadanía. El desarrollo de sistemas de transmisión es clave para que podamos traer la energía más limpia desde el norte, desde el sur, de los lugares donde tenemos el recurso natural del viento y el sol. Pero para traerlo necesitamos transmisión eléctrica. Vamos a tener que desarrollar el sistema de transmisión y generalmente esto genera conflicto con las comunidades. En materia de adaptación, lo que se requiere también es que podamos ver que nuestra infraestructura que estamos desarrollando pueda convivir adecuadamente con los cambios, con los incendios que están produciendo cada día más, que van a ser más frecuentes, con grandes movimientos de tierra, de masa de tierra, producto de aluviones, producto de lluvias intensas en poco periodo de tiempo y en otras épocas del año.
Y por lo tanto, tenemos harto que hacer, y ese harto que hacer tiene que involucrar obviamente el desarrollo con las comunidades. En el mundo el fenómeno es que nadie quiere ver cerca de su barrio un sistema de transmisión. Eh, Eso es una realidad, pero también una realidad es que estamos pasando a una economía electrificada. El transporte va a ser eléctrico, vamos probablemente a cambiar algunos de hidrocarburos como el gas por electricidad, por ejemplo, para calefacción en nuestras casas, y eso va a requerir una mayor infraestructura, y esa infraestructura es descentralizada, por una parte, pero también va a ser centralizada. Van a convivir sistemas centralizados con descentralizados, y por eso la transmisión eléctrica se transforma en un aliado clave para este proceso de transición energética. Eso como primer comentario para que mis colegas puedan también opinar. Muchas gracias Andrés, desde el punto de vista de los desafíos, de esta demanda por más proyectos. Probablemente la futura línea Quimanlo Aguirre va a jugar un rol importante, ojalá a tiempo. Son proyectos que se demoran su tiempo en poder operar y poder satisfacer esa demanda. Así que, Analía, sin más, te ofrezco la palabra. Gracias, Pablo, y gracias también a País Circular, a Chile. Un agrado estar además con mis copanelistas, con Javier Tapia y Andrés Romero. Bueno, sí, la verdad es que el tema, yo creo que se ha ido también democratizando la discusión de qué es lo que ocurre en el sector eléctrico, responsable de una parte importante, obviamente, de las emisiones de carbono, pero en esta discusión sobre cómo enfrentamos nosotros la descarbonización, ¿no?, de todos los sectores, incluido el eléctrico, por cierto, hay que tener varias cosas claras para no desviar la atención y no desviar los esfuerzos. Y eso principalmente porque está claro que para lograr en el fondo todas las ambiciones climáticas en relación a la reducción de emisiones de aquí al 2050, en realidad no es que nos queden 30 años para hacer todo lo que tenemos que hacer. En realidad queda 10 años o 5 y 5 para poder hacer ajustes, señales regulatorias, inversiones, etcétera, y otros 20 años donde vamos a implementar muchas de las cosas que nosotros decidamos en los próximos años. Por eso es clave en el fondo que los diagnósticos, que yo creo que están todos hechos ya, sean bien entendidos y sean bien también priorizados. Entonces, hay consenso internacional, lo dijo súper bien Andrés, que básicamente hay tres grandes cosas que tenemos que hacer nosotros en la mira de la reducción de las emisiones. El carbono es una importante, pero también está el resto de las emisiones y también de la contaminación local, ¿no?, que algunas veces ocurre a propósito de una actividad específica emplazada en un territorio. Entonces, el consenso internacional es que esto se hace con tres cosas o tres formas. La primera, la más importante, es más energías renovables, y más energías renovables significa que tiene que tener no solamente una presencia en capacidad instalada, sino también en la real penetración o en la real capacidad de gestión, ¿no?, de la red a propósito de una mayor inserción de energías renovables. Las energías renovables hoy día, probadas que son más competitivas, son eficientes, son complementarias entre ellas, ¿no? Entonces, la energía solar se complementa con la eólica, la concentración solar de potencia le da base, en fin, hay una serie de consensos ya desde el punto de vista de las bondades de las energías renovables. Entonces, lo primero, más energías renovables. Lo segundo, para llegar a la reducción de las emisiones 2025, 2030 y luego el resto, ¿no? Más eficiencia energética. La eficiencia energética entendida como aquella capacidad, ¿cierto?, de tener procesos tanto de generación como del transporte de esa energía hacia los centros de consumo que sean eficientes, que sean baratos, que no tengan en el desplazamiento también a propósito de la configuración del territorio, o sea, que sea una capacidad de desplazamiento continua, ¿no?, sin interrupciones, segura, etc. La eficiencia energética, fíjate, Pablo, entendía también como la capacidad de introducir almacenamiento de gran escala
y transmisión convencional, que es básicamente seguir entendiendo la transmisión como la expansión de las redes. Entonces, ahí hay otro porcentaje importante de cómo nosotros reducimos la más importante, más renovable, la segunda más importante, más eficiencia energética. Y la tercera, la dijo Andrés, electrificación de los consumos. Entonces, cuando tú tienes claro que esa es básicamente la fórmula más rápida, más eficiente, y seguramente en donde nosotros tenemos que poner los esfuerzos en los próximos años, la otra discusión de cómo esto lo aterrizamos, lo implementamos, tiene por lo menos un paraguas, ¿no? Un ordenamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en la bajada de este consenso internacional, como decía antes, en la bajada empiezan a ocurrir, en el fondo, los problemas. Hoy día tenemos, y a propósito del punto 2, ¿no? De esta eficiencia energética que se llama mayor transmisión eficiente con almacenamiento, entramos efectivamente en una relación más estresada a propósito del territorio, de las comunidades, pero principalmente por la falta, la ausencia de un programa, un plan de ordenamiento territorial a nivel nacional. Ahora, lo que nos ocurre a nosotros en Chile también es parte un poco de la realidad regional, ¿no? Y de lo que todos los mercados están haciendo a propósito de tener muy claro que estamos con la necesidad o con la planificación de introducir mucha energía renovable, que esa energía renovable para llegar a los centros de consumo requiere transmisión y que la transmisión muchas veces, así también como los planes de expansión de la generación, no tienen un consenso con el territorio o con las comunidades, ¿no? De cómo esto se va a configurar. Entonces, la preocupación es esa. Yo creo que desde el punto de vista nacional tenemos muy claro que los próximos 6,8 gigas de renovables que entran este año van a requerir la transmisión existente, los refuerzos existentes. Hay atrasos, por cierto, preocupantes, que pues Javier probablemente los va a tocar, pero la pregunta es, ¿y entonces qué hacemos para el emplazamiento de generación y transmisión de los próximos? O sea, ustedes me dirán, cada uno de nosotros va a tener una cifra distinta de gigas renovables que se va a añadir a la red, ¿no? Yo pienso que son por lo menos 25 gigas de aquí al 2030, ¿sí? A efectos de, obviamente, dar cuenta de la respuesta de un sistema eléctrico con demanda creciente y con un plan de descarbonización ambicioso que pretendería, ¿no? Eliminar el carbón de aquí al 2025-2030. Eso es un poco el contexto general. Entonces la pregunta, y también le cedo la palabra ahora a Javier, para un poco hacer este primer diagnóstico y poner los puntos en donde están las preocupaciones desde el punto de vista de la expansión del sistema eléctrico, que no es solamente añadir renovables desde el punto de vista de la generación, sino también acompañarlo la estructura que requiere para su adecuada gestión. Muchas gracias Analía. Javier, ahí un poco la Analía te da el pase en definitiva, pero yo al menos quiero destacar que en estas discusiones complejas siempre son bienvenidas las opiniones de los gremios, desde el punto de vista de tener una visión más integral como industria, como sector, y no necesariamente como empresa, en procesos que son complejos. Así que desde el punto de vista de la Asociación de Transmisores, es muy bienvenido, muy escuchada la voz que pueda tener la asociación. Así que, Javier, le ofrezco la palabra. Me sumo primero a los agradecimientos a ti mismo y a País Circular por la invitación a esto. También a mis dos colegas panelistas presentes, porque hicieron toda la introducción que en realidad uno necesita, ¿no? O sea, poco que decir después, solo meterse de lleno al problema, así, eso es lo bueno. Yo creo que el consenso 1, ya lo dijeron los dos, y eso es verdad. O sea, el consenso 1 hoy día es que la transmisión es un elemento central de la política pública futura del país. Eso es insoslayable. En eso estamos. Lo necesitamos para efectos de descarbonización, lo necesitamos para efectos de transición energética, como queramos llamarle, digamos, sea el 2050, sea los adelantamientos de algunas de esas etapas que se están produciendo, pero fundamentalmente el cambio que se está produciendo en la economía requiere transmisión y requiere de manera importante, o sea, un fomento importante más allá de que desarrollemos también otras políticas públicas energéticas. O sea, la transmisión es central en esto.
¿Qué estamos viendo en eso nosotros? Aparte de ser un elemento política central, buena parte de lo que estamos viendo como asociación es que existe un cierto, llamémoslo, atraso en cosas que se debieran estar haciendo hoy día. Eso creo que es importante destacarlo también. Tenemos un proyecto de Queimarlo Aguirre, que es probablemente la solución importante de lo que es traer la energía del norte renovable hacia el centro, ¿no? Pero ese es un proyecto que probablemente, dada lo que ocurrió ya en el pasado, dada toda nuestra experiencia pasada, es un proyecto que va a salir se va a extender más allá de los plazos que ya están, y es un proyecto que probablemente quede corto. Un proyecto que hoy día ya calculando el nivel de energía que tiene que traer, digamos, esto está vendido, por decirlo de alguna manera. Este debiera ser un proyecto más grande. Y nosotros tenemos la impresión de que eso tampoco debiera ser algo que sería muy costoso desde ya ir pensando en una ampliación de ese proyecto. Lo otro es el paso en el mediano plazo, ¿no? Este es un proyecto relativamente, o en el cortísimo plazo, ¿no? Este es un proyecto de mediano plazo. En el corto plazo existen también soluciones que tienen que darse con lo existente. O sea, existen ahí proyectos que podrían hacerse respecto de ampliaciones o fortalecimiento de la capacidad que ya existe, y para estos efectos también debiera estarse pensando en eso, ¿no? ¿Cómo pasamos este desierto intermedio? Entonces, lo que nosotros estamos viendo son básicamente un problema, y un problema que venimos arrastrando hace un rato, que es la transmisión sigue persiguiendo a la generación, ¿no? Que es todo lo contrario de lo que se quería cuando hicimos las reformas legales, en que era diseñemos transmisión y luego la generación se acomoda, ¿no? Estamos recién diseñando algunos polos de desarrollo, recién invirtiendo de a poco la ecuación. Y eso hasta el día de hoy no está pasando, y nosotros vemos con alguna preocupación de que eso tiene que ocurrir. La expansión de la transmisión tiene que tener ese norte, tiene que ser una política pública, y tiene que ser una política pública que también tenga en el centro sobre todo la seguridad y la resiliencia del sistema. Si vamos a tener un sistema general o una economía en general mucho más electrificada, la seguridad y la resiliencia deberían estar en el número 1 de esto. Entonces, hoy día estamos viendo ciertas restricciones nosotros, por ejemplo, para realizar mantenimientos, que es una cuestión bastante importante. Estamos viendo reducciones de tiempo para poder hacer mantenimiento. Ese otro aspecto que también debiera considerarse dentro de este corto plazo, ¿no? O sea, utilizar lo que ya existe, reforzarlo. 2, foco en los mantenimientos, dar, digamos, los tiempos que corresponden a la mantención dentro de lo posible. Hoy día estamos en decreto de racionamiento, esto se extiende menos todavía. Por ponerlo bien gráfico, los mantenimientos ya no se hacen de día, se hacen de noche hoy día, con todos los costos extra que esto implica y con todas las condiciones de seguridad extra que esto tiene que implicar para las compañías, digamos. Esto tiene que hacerse con cuidado, digamos. Seguridad, resiliencia tiene que ir de la mano con lo que siempre ha sido la operación económica del sistema. Y tercero, digamos, es la segunda idea, y tercero, esto tiene que ir de la mano con sostenibilidad. Eso también es una cosa que para nosotros es central como gremio, efectivamente. Aparte de los temas más técnicos, regulatorios, lo que estábamos hablando, ¿no? La parte de sostenibilidad para nosotros también es un pilar fundamental en el trabajo que estamos haciendo internamente. Esto es básicamente, bueno, el concepto como típico de sostenibilidad, ¿no? Desarrollar nuestras propias capacidades, digamos, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Ya estamos trabajando, y eso cae derechamente en territorio y diálogo, eso territorio y comunidades, digamos. Y en esto también nosotros queremos ser bien responsables, y creemos que también en esto hay mucho por hacer mancomunadamente, y no solo de parte de las empresas. La transmisión tiene algo especial como proyectos de inversión, ¿no? La transmisión es probablemente uno de los pocos proyectos de inversión que recorren miles de kilómetros, ¿no? Entonces se forman ecosistemas pequeños, hay interacción con muchas comunidades, interacción con proveedores, de todos esos aspectos en un nivel bastante extenso geográficamente hay que preocuparse. Y nosotros estamos tratando de preocuparnos de eso, entrando de lleno, digamos, al tema de comunidades derechamente. Y en esto, nosotros creemos que la capacidad del Estado se puede ocupar mucho mejor. Creemos que la capacidad estatal, que tiene una experiencia enorme en materia de relacionamiento comunitario, en materia de personas, podría ponerse muy al servicio de lo que es esta política pública prioritaria que es la transmisión.
En otros sectores se hace, en los sectores como en autopistas, por ejemplo, el involucramiento estatal en etapas, por ejemplo, de resolución de calificación ambiental es mucho más fuerte de lo que es en transmisión. En transmisión a lo más lo que tenemos franjas, que no se está haciendo para todas las líneas, pero es un estudio donde el Estado le dice que más o menos la línea debe ir aquí, y después llega la empresa y tiene que volver a realizar el proceso, ¿no?, de interacción con las comunidades. La interacción del Estado, si consideramos que la transmisión es una política pública de primera importancia, como al parecer nosotros creemos que lo está haciendo cada vez, la relación con la comunidad, el involucramiento estatal debería ser un poquito más fuerte. Entonces, de cara a los próximos años, básicamente tenemos que trabajar en estas tres cosas, ¿no? En uno, seguridad, resiliencia, que es una cosa importante para el desarrollo. Dos, estas medidas de corto plazo, en las cuales tenemos que trabajar para sortear este desierto previo a lo que podamos, para que podamos traer la energía del norte, ¿no?, que es algo al revés de lo que ocurría tradicionalmente, que era de sur a norte, ahora va a ser de norte a sur. Y tercero, trabajar fuerte con comunidades, y ahí, de nuevo, la responsabilidad no es solo de nosotros como empresa, también creemos que el Estado tiene bastante que decir. Esas son mis tres ideas como iniciales, para empezar un poco la discusión. No, muy bien, Javier. Y efectivamente hay un diagnóstico bien compartido, pero yo quiero compartir una pregunta y una reflexión con los tres, y empezar quizás con Andrés, que tiene que ver con la ley de estudios de franja, que está promulgada hace varios años, que por lo que entendemos no está siendo utilizada, y que uno entendía como parte de la solución, no como parte del problema, desde el punto de vista de proyectos más consensuados, donde el Estado juega un rol mucho más importante que en otro tipo de proyectos, y donde también hay una evaluación ambiental estratégica que considera otros elementos. Entonces, tú, Andrés, que jugaste un rol tan importante en el diseño y en la aprobación de estos marcos regulatorios, te quiero preguntar tu opinión, y quiero abrir a nuestros tres panelistas este tema, porque de alguna manera eso es parte de la solucionática. Y al parecer no se está utilizando esta herramienta que tiene tanto potencial, pensando en los territorios y en las comunidades, en el fondo. Entonces, Andrés, te ofrezco la palabra en el tema de los estudios de franja. Sí. Bueno, súper buen punto, Pablo. Efectivamente, en el año 2016 se hicieron regulatorios muy importantes a la regulación de la transmisión. Ellos fue cómo incorporamos una discusión temprana para el desarrollo de proyectos de transmisión. Revisamos literatura a nivel mundial, revisamos experiencia a nivel mundial, y la propuesta legislativa que finalmente salió al Congreso fue decir: miren, señores, antes que llegue en aquellas líneas que pasan por muchas ciudades, que pasan por territorio indígena, por sectores donde hay zonas protegidas, etcétera, etcétera, esa línea no tiene mucho sentido que sea un privado por sí ante sí defina el trazado, que define una ingeniería, y recién cuando va a hacer el estudio de impacto ambiental empieza a tener un diálogo, digamos, con las comunidades. Más bien, lo que dijimos fue: acá hay que mirar el bien común, hay que hacer un correcto balance de los aspectos sociales, económicos y ambientales, y en base a eso definir, bueno, por dónde deberían pasar los trazados que requiere el emplazamiento del sistema de transmisión. Y esa labor de bien común no la hace un privado, la hace el Estado. No, es la labor ineludible del Estado, esa búsqueda del bien común. Y es por eso que creamos una figura donde ese Estado hace participación ciudadana temprana, evalúa alternativas, hace evaluación ambiental estratégica, consulta indígena si se requiere, etcétera, etcétera. Y en base a eso, en base a ese proceso que tiene aproximadamente una duración de 1 año y medio, 2 años, finalmente es el Comité Ministro de la Sustentabilidad el que define por dónde debería pasar ese proyecto. Se utilizó este instrumento, actualmente se está utilizando para la definición del trazado de 2 líneas en la zona sur, pero lamentablemente el gobierno no adoptó esta misma decisión para el trazado de Quimanlo-Aguirre, lo que realmente es muy curioso. Es la línea más larga que tenemos en la historia del país, una línea que pasa por lugares donde ya sabemos que había una alta conflictividad, y la verdad las cosas es que bajo un argumento de decir: mire, para apurar este proyecto, para que salga cuanto antes, no vamos a utilizar ese instrumento,
me parece que fue una muy mala decisión, y básicamente por lo siguiente: el tiempo que se está dando ahora se va a perder después, se va a perder en judicialización, se va a perder en conflicto, etc. Pero además, lo segundo es que el Estado no puede renunciar a hacer su pega, digamos. Lo que el Parlamento señaló en su momento, en conjunto con el gobierno, fue decir: mire, hay sistemas de transmisión que son complejos, y por lo tanto esta manera de hacer las cosas, donde era solo el privado el que definía el trazado, vamos a cambiarla para que ese balance realmente lo realice quien debe realizarlo, que el Estado tiene, como dice Javier, digamos, no solamente tiene la experiencia, sino que además tiene los incentivos políticos para hacerlo. Por lo tanto, creo que fue una mala decisión. Creo que en ese sentido, la ley lo que debería haber hecho, en vez de facultar al ministerio para hacerlo, debería haber obligado al ministerio a hacer este tipo de procesos, porque de lo contrario estamos perdiendo el uso de instrumentos que son adecuados, como la evaluación ambiental estratégica, para infraestructura que realmente requiere el desarrollo de ese tipo de procesos. Así que yo lamento mucho la decisión que tomó el Ejecutivo en ese sentido. Analía, yo quiero insistir con el punto, ¿ah? Porque de verdad esto es bien interesante. Ya se lo quisieran otros sectores, en definitiva. Yo me imagino en proyectos de infraestructura vial, proyectos portuarios, en el fondo proyectos donde el lugar de emplazamiento es una parte muy sustantiva. ¿Ah? Eh, por qué tú crees, Analía, que se renuncia, en definitiva, a utilizar el instrumento en proyectos que son complejos? ¿Ah? Donde pareciera que los estudios de franja fueran como el camino más largo. ¿Ah? Puede ser un camino largo, pero puede ser más rápido. ¿Ah? Entonces, quiero un poco pedirte tu análisis con respecto a ese tema, Analia. Sí, gracias, Pablo. No, fíjate que lo que pasa aquí para mí es bastante decidor que hayan diagnósticos tan de consenso entre visiones tan... nosotros con André o con Javier probablemente tengamos visiones distintas en otros temas, pero en la transmisión no, fíjate. En la transmisión creo que hay una mayoría de profesionales, de consultores y de la visión de las empresas, en donde más o menos ha habido consenso en qué es lo que se requiere y cómo se requiere. Entonces, estamos los tres de acuerdo aquí en que el estudio de franja era absolutamente necesario aplicarlo al activo más importante de transmisión de 1.500 kilómetros de extensión que se va a construir en los próximos años, y que el hecho de sacarlo desde el punto de vista de su realización, en vez de apurar la entrada de la línea, lo que va a hacer es retrasarlo. Y eso es un poco, a mí también, un poco no... A ver, instalar esto es peligroso también, instalar que se va a atrasar, o sea que es un proyecto que nace atrasado, no es conveniente, pero también es realista. Entonces, y eso, fíjate, Pablo, no pasa en otros sectores, en el sector de generación o en el sector de distribución, de cómo se expande, con qué tecnología, con qué señales y todo, no siempre está este consenso. Entonces, creo que es súper importante primero enviar este mensaje de que aquí pareciera ser de que estamos bastante de acuerdo en que el Estado es necesario. El Estado es necesario también en varias etapas del proceso desde la concepción, ¿no? Desde el mismo Estado, de la necesidad de una nueva línea, de una ampliación o de una obra nueva, cómo después el Estado traspasa básicamente sus indicaciones, pero también sus riesgos. Entonces, lo que hay hoy día es que hay también consenso de que el Estado está tratando de traspasar los riesgos asociados al desarrollo, antes del desarrollo incluso, déjame reordenarme, fíjate que en la misma preparación de las licitaciones, para la licitación específica de Quimán Laguirre, que es una línea compleja, además del punto de vista de ingeniería eléctrica que tiene, por ser además línea HVDC, ¿no? Que de un proceso de preparación de la oferta de todas las empresas que van a participar de esta licitación, que es compleja, y para complejidad se requería tiempo.
Entonces hubo primero un acortamiento o un tiempo muy acotado en la preparación, o lo que va a ser la preparación de esta oferta, que ya está, por cierto, pero es menos de un año, o por ahí. Lo segundo es que se elimina el estudio de franja, se anuncia, ¿no?, la eliminación del estudio de franja, y eso conlleva también al traspaso un riesgo que va después a repercutir en la etapa del desarrollo, ¿no?, o de los permisos. Y ahí es donde viene de nuevo un poco la afectación que hace el Estado al no poder intervenir o no querer intervenir de la forma que generalmente también se hace en las experiencias internacionales. Los atrasos que hay en la obtención de la permisología, ¿no?, de operación ambiental, etcétera, eso es algo común también, no es algo que nos pase a nosotros. Ha pasado en todos los mercados en la región, en América Latina, y lo que reclaman básicamente los actores que están involucrados, obviamente, en el proceso de desarrollo y después de construcción, es que el Estado es ahí donde van básicamente, o están las soluciones que logran subsanar o solventar esos atrasos que se dan en la misma obtención de los permisos a propósito de la relación compleja con el territorio. Entonces, yo he escuchado muchas veces esto a gentes que dicen: no entiendo, a mí el Estado me pide que haga una cosa que se llama una línea de transmisión, un proyecto de transmisión, pero después el Estado no me garantiza o no apoya las gestiones que yo tengo que hacer para precisamente obtener la rapidez, la capacidad de respuesta, ¿no?, en el desarrollo y en la construcción, para hacer eso que me mandató a hacer. Entonces pareciera ahí haber una especie de, yo he escuchado varias veces la palabra abandono del Estado, ¿no? El punto, creo, de fondo también es que nosotros hoy día, en el mundo globalizado en el que estamos, las empresas participantes en estas grandes obras de infraestructura son generalmente también empresas multinacionales que están presentes, como decía yo, en otros mercados. Eso es lo que yo he ido recogiendo también de la experiencia. Y fíjate que ahí pasa que la experiencia internacional determina un marco de entendimiento de cómo se produce o cómo se desarrollan los proyectos, que después, cuando tú, aplicado a la localidad, parece no darse, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que muchos de los agentes también han hecho evaluaciones de riesgo distintas, sobre todo en términos de la actuación del Estado, porque no se actúa, ¿no?, en nuestro formato nacional, cómo se actúa en otros mercados, en otros países donde el Estado sí tiene una injerencia, sí resuelve y sí subsana básicamente conceptos que están, o situaciones que afectan el desarrollo, la obtención de los permisos, la interpretación. Por ejemplo, aquí yo estoy con dos abogados, yo no me voy a meter en lo que es la interpretación de las cláusulas de fuerza mayor, pero Javier y Andrés te podrán los dos contar cómo probablemente el tratamiento de fuerza mayor es distinto en otros países y que también determina entendimientos distintos de los riesgos. Multinacionales y otras empresas, digamos, transmisoras, vienen a incluir o a desarrollar proyectos en Chile. Entonces creo que ahí hay un capítulo bien complejo, y la pregunta o la respuesta a ¿por qué no lo hacemos? Bueno, porque la relación con el territorio es compleja y se juegan muchas variables del punto de vista político, obviamente. El corto plazo de la evaluación de la autoridad política no tiene mucho que ver con los plazos que tienen la construcción de las líneas, ¿no?, entre el desarrollo, construcción y operación. Hoy día, Javier también me lo podrá decir, pero serán entre 5 a 7 años una línea de transmisión, un proyecto, digamos, de envergadura. No tiene que ver con el ciclo político de las autoridades que están enfrentando a comunidades que tienen, obviamente, todas las características, ¿cierto?, de comunidades como cualquiera de nosotros, que no quiere un proyecto de infraestructura al lado de su casa, ¿no? El típico símbolo del síndrome NIMBY, todas esas cosas que se hablan, ¿no? Entonces, ahí hay un problema entre el ciclo político de la autoridad que enfrenta el manejo de esa comunidad, de esa gestión territorial, de esa gestión predial, ¿no?, en relación a un beneficio a largo plazo. No se alcanzan a compatibilizar el entendimiento de esos beneficios. Mi opinión es que cualquier cosa que no hagamos ahora en el corto plazo, a todos, ¿ah?, nos va a traer
los problemas del cambio climático que son de largo plazo y que son irreversibles además. Entonces, aquí entender que la transición energética sí tiene costos desde el punto de vista de nuestro propio confort, pero que si no lo hacemos, los costos probablemente los daños son mucho peores, ¿no? O sea, no hacerlo ahora, esta cosa de tener la línea eléctrica al lado, tener efectivamente plantas de generación eólicas, solares, o sea, eso sí, tienen costos sobre los territorios y para eso está el marco legal que las evalúa y obliga, ¿cierto?, a los titulares de esos proyectos a hacer medidas de compensación, de mitigación y de manejo y de gestión ambiental frente a esa realidad. ¿Mm? Pero no nos podemos quedar con la solución de no hacerlo, ¿no? Porque pareciera ser que hoy día esta es como la alternativa, o sea, no queremos líneas de transmisión en ninguna parte del territorio y eso es muy peligroso. Muchas gracias, Analía. Javier, preguntarte también por los estudios de franja. Andrés traía a colación una particularidad que esta franja, antes de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, figúrense que el Consejo de Ministros las va a validar. ¿Ah? Eso, reitero, cualquier sector se lo quisiera. Entonces, desde el punto de vista de la asociación, Javier, ¿está bien ese instrumento? ¿Habrá que corregirlo? ¿Por qué no se está haciendo pleno uso de esta herramienta? A ver, aquí, claro, aquí tenemos un tema del desarrollo de la transmisión que involucra muchas aristas distintas. Una efectivamente es la técnica, que es la primera que hablamos, y claro, como bien decía Analía, los proyectos se están demorando 5 o 7 años, cuando ingenieralmente, entre comillas, se podrían demorar 2 o 3. El problema central efectivamente es que esto hay que hacerlo de cara a la comunidad, y eso es insoslayable. Esa es una primera cosa. Esto no se puede hacer sin la comunidad. Efectivamente, nadie quiere torre al lado, nadie quiere líneas de transmisión al lado de su casa. Pongámonos de acuerdo cómo lo hacemos. Ahí viene el problema de política pública, ahí viene el problema político que nos decía Andrés. Desde el punto de vista del problema político, esto está efectivamente canalizado a través del estudio de franja, y el estudio de franja tiene en sí mismo es una buena herramienta. En sí mismo es una buena herramienta porque tiene una participación ciudadana temprana, y eso es lo principal, digamos, de este estudio. Aparte de la evaluación ambiental estratégica, donde yo creo que es la parte en que queda un poco corto, creo que la participación ciudadana temprana es el elemento central de esto. Esto de cara a la comunidad, hablemos con todos, hagamos la participación indígena que corresponda, etcétera, decidamos cuál es la mejor ruta, el Estado se pone rojo una vez, digamos, pongámonos rojo, estos son los problemas, sacamos, este es el trazado, esto es. Y esto es por el bien de todos, como bien decía Analia. Esto es por el bien del futuro de todos nosotros. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que se está haciendo en el sur por parte del ministerio, que se está haciendo el primer estudio de ahí de franja en la línea que está entre Río, el sector entre Río, Pichirropuy, cuesta nombres, eso creo que. Este es un buen primer estudio, o sea, en el sentido de que está en una zona compleja, está en una zona que pasa por muchas comunidades, y en ese sentido es valorable que se esté haciendo en esa zona. Pasa por muchas partes conflictivas y por lo tanto es un buen tester que va a hacer futuros estudios de línea. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es correcto lo que está haciendo el gobierno en cuanto a la zona. En lo que sí estoy de acuerdo es que es incorrecto que no lo haya hecho tampoco respecto del proyecto más grande que se viene de línea. En eso no voy a ahondar, digamos, pero efectivamente ahí sí existe la necesidad muchísimo más grande si estamos pensando que este es la principal salida a futuro. Al norte pasa una cosa distinta, además. Al norte se ocupan muchos terrenos fiscales, efectivamente, hasta antes de La Serena, digamos, de ahí de La Serena para acá empiezan los problemas, pero esta herramienta ayuda de todas maneras. O sea, no es que los problemas se acaben porque se ocupan terrenos fiscales. Los problemas siguen, digamos, ese es el punto. Entonces, no es una herramienta que quizás se debiera haber dejado de lado para esa línea. Se debiera ocupar al máximo posible, efectivamente, donde está. Ahora, ¿qué es lo que falta a juicio nuestro? ¿Qué es lo que estamos viendo? Más involucramiento en la etapa ambiental, efectivamente. O sea, nosotros vemos que efectivamente la evaluación ambiental estratégica, digamos, cumple su rol, pero luego viene todo lo asociado hasta que llegamos a la RCA, ¿no? Y eso sigue siendo un tema complicado para las empresas, sigue volviendo
existe el peligro de que se vuelvan a repetir ciertas etapas que efectivamente ya se hicieron o se hicieron con involucramiento estatal y queden con soluciones distintas. Y además sabemos que para efectos de la RCA muchas veces se está ocupando ingeniería muy de detalle. Entonces, si la torre efectivamente no va en los dos, se tiene que correr 2 centímetros, después la RCA eso queda y se mide como hay que correrla 2 centímetros y usted tiene una sanción porque movió la torre 2 centímetros. Digamos, así de detallado es. Entonces, efectivamente, existe el problema de que esto nos da un trazado, esto nos dice por dónde hay que ir, esto nos da una evaluación ambiental estratégica, pero al punto de aterrizarlo completamente a cómo son las exigencias prácticas, ahí falta un poco aún, desde otro punto de vista. Entonces, en resumen, es una buena herramienta que quizás hay que usarla un poquito más, quizás debió haberse usado también un poco más, pero que de todas maneras es el camino para empezar a futuro, digamos, de cara a los desarrollos futuros que haya. No, muchas gracias, Javier. Yo solamente sí, opino, más allá de mi rol de moderador, porque los proyectos de transmisión tienen una particularidad desde el punto de vista de su legitimidad, que no se califican en las regiones, se califican a nivel central, porque obviamente por lo general son interregionales, ¿ah? Lo que le agrega también una dificultad, reitero, desde el punto de vista de la legitimidad del proyecto finalmente aprobado. Pero yo quiero preguntarle y empezar por Analía desde el punto de vista de este consenso, ¿ah? Que probablemente es un consenso más técnico, probablemente desde el punto de vista más político, uno encuentra más disenso, pero que tiene que ver con el reconocimiento de las líneas actuales, existentes, como un plan B, ¿ah? En esto de que ya estamos compartiendo en el diagnóstico que esto se va a demorar varios años en operación, nuevas líneas. Yo quería partir por ti, Analía, desde el punto de vista, me da la impresión que esto no es parte del consenso, ¿ah? Que algunos se la juegan por el repotenciamiento de líneas existentes, pero no necesariamente la autoridad lo comparte. Entonces también quiero poner este elemento en común con nuestros panelistas, empezando por Analía. Gracias, Pablo. Claro, el tema del repotenciamiento, entendido como la utilización o la mayor utilización a propósito de haber reforzado ciertas líneas existentes de forma tal de evitar el proceso que involucra las nuevas obras y que obviamente está relacionado con ese tiempo de la permisología, de la obtención de las licencias del fondo ambientales o del mismo punto de vista del territorio. Hay efectivamente miradas que son técnicas, que son importantes de atender. Yo creo que las últimas discusiones que hemos tenido en el sector eléctrico en diversos temas, quiero hacer de que después de 2 años de estar solamente habituados a discutir lo técnico, ¿no? Vino, fíjate, una reacción y estamos discutiendo solamente en ámbitos que son más bien relacionados con el efecto social o el efecto en la salud, y ninguno de los dos puntos es realmente el que nos va a derivar a buen puerto. O sea, aquí necesitamos una mirada integral entre la técnica, la económica, la ambiental, la social, etc. Eso yo creo que está dicho en 500 seminarios y la verdad es que no es algo muy novedoso, pero en la práctica, cuando se toman este tipo de decisiones, fíjate que uno tiende a ver que hay ciertas veredas, ¿no? Ciertas ubicaciones en donde o solo hablamos de lo técnico y lo económico, o solo hablamos de los efectos sociales o ambientales, y no hay un buen melange, ¿no? entre esas veredas. Entonces, en el repotenciamiento de líneas pasa eso, ¿no? Que estamos hablando un poco desde el punto de vista de la mayor eficacia, la mayor rapidez. ¿Cómo hacemos para tener transmisión? Esa es la pregunta, ¿no? Y hay que escuchar la parte técnica que dice, mira, el repotenciamiento se puede sí en tales líneas o sí en tales circunstancias, pero no a propósito de hacer solamente, digamos, esa o descansar en solamente esa apuesta, cómo se va a expandir efectivamente la transmisión, ya sea de forma convencional o de forma y no convencional, que es a propósito del repotenciamiento. También hay opciones de incluir transmisión, ¿no? Se ha hecho en otras experiencias internacionales, se citan casos bastante conocidos, Alemania, el Grid Booster, Australia, etc.,
pero siempre hay que entender la realidad propia de los sistemas eléctricos, la conformación tecnológica que ellos tienen, la configuración, si es radial o de tipo lineal. Nosotros evidentemente tenemos un sistema eléctrico lineal que depende entonces, o lo que pasa en un punto afecta, ¿no?, los otros puntos del sistema precisamente por este diseño en línea que tenemos. Y no tenemos otras alternativas tampoco de interconexión. Nosotros no somos un país, ¿no?, interconectado eléctricamente ni a nuestros vecinos, ni tampoco tenemos incluso red de gas, ¿no? O sea, no tenemos gasoductos con Argentina, pero eso no es una red de gas. Entonces, al final, las repercusiones y los rediseños de este tipo de estas discusiones tienen que ser evaluados en su mérito, en la localidad, en los puntos donde es correcto hacerlo, ¿no? Derivado de esa alternativa de escenario, yo creo que lo que tiene que estar muy claro para las empresas y los inversionistas es cómo se remuneran estos repotenciamientos, estas ampliaciones o reforzamientos que requiere la red, porque evidentemente que el privado, ¿no?, va a hacer aquello que le dé certeza jurídica a sus inversiones, y si tenemos claro de que el repotenciamiento o el reforzamiento está remunerado, está reconocido dentro del valor de las inversiones que hacen las empresas, que a todo esto es la forma de tarificar, ¿no?, una renta fija al final de cómo se tarifica el sistema de la transmisión a través del tema de los peajes. Eso también es muy importante entender por qué y cómo estas inversiones que se van a hacer en esos ámbitos donde se puede hacer, van a ser remuneradas. Y luego lo que tenemos que entender también entre Estado y sociedad, ¿no?, es cómo eso se nos va a cobrar a nosotros en la cuenta eléctrica, que es finalmente el punto, yo creo, más doloroso, siempre que terminamos en esa discusión de todo lo que se haga al final repercute en nuestra cuenta eléctrica final, ¿no? A propósito también de tener definiciones, ¿ah?, de que todo lo paga el retiro o la demanda, ¿no? Etcétera, hay una metodología y eso probablemente nos da para hacer no un seminario, sino un webinar entero, un magíster entero de cómo se tarifican los sistemas de la transmisión, ¿ya? Pero sí entender de que esto tiene efectos en la tarifa final. Entonces tenemos una ecuación compleja porque estamos diciendo por un lado, mira, yo te quiero hacer como una panorámica general. Por un lado estamos diciendo que la inclusión de mayores renovables en el sistema, si bien son baratas y más competitivas en el componente de la generación, sí requieren de otras adecuaciones desde el punto de vista del sistema eléctrico, de la operación, de la capacidad de respuesta frente a diferentes momentos del día en donde hay más energías renovables, menos energías renovables. Todos esos son al final equipos que se necesitan implementar en la red y eso tiene un costo. Primero. Segundo, queremos entender cómo vamos a ampliar la transmisión. Y la transmisión en las distintas formas que tiene de ampliarse o de responder a esta mayor inserción de generación, en su mayoría renovable, también va a tener que tener adecuaciones. O porque metes almacenamiento, o porque repotencias nuevas líneas, o porque efectivamente terminas construyendo más líneas. Y esto también tiene, obviamente, un efecto en la cuenta. Entonces, mi mensaje es que uno tiene que ir entendiendo, ¿no?, que la transición energética no es ni gratis ni más barata. La transición energética exige, ¿no?, y es tremendamente impopular y doloroso decirlo, porque básicamente tú lo que estás diciendo es que la promesa de las cuentas más baratas, ¿no?, que íbamos a tener a propósito de una serie de condicionantes que, por cierto, muy bienvenidas fueron, digamos, en términos de mayor generación renovable, finalmente no se traducen en algo real, sino que a propósito también de las adecuaciones que hay que hacer, porque esas son necesarias, si tampoco es que aquí alguien se esté quedando con algo, ¿no? Las adecuaciones para el sistema, a propósito de esta mayor inserción renovable, son necesarias, y una parte, un componente importante lo va a tener la misma generación, a propósito de poder enfrentar bien el desafío de tener un sistema eléctrico con alta penetración renovable variable, que necesita o almacenamiento o sistemas, ¿cierto?, de tecnologías habilitantes para que éstas puedan responder bien a los requerimientos de oferta y demanda, o por el lado de la transmisión, que es necesaria de tenerla, construirla, ampliarla, reforzarla, etc. Así que esa es un poco la visión que te quería compartir. No, muchas gracias, Analía. Andrés, del punto de vista del repotenciamiento de las líneas, ¿no?
¿no habrá quizá un vacío del punto de vista regulatorio, de ser más objetivo, de dónde, cómo, a qué valor se hace el repotenciamiento de las líneas? ¿Será necesario tener un marco más general y no solamente verlo de línea por línea, de cuándo es necesario o posible repotenciarlas? Mira, yo creo que más que un problema regulatorio, es un problema metodológico. Creo que el análisis que está haciendo la Comisión Nacional de Energía todavía usa una metodología que está un poquito anclada en lo tradicional. Y nos estamos evaluando distintas alternativas, repotenciamiento de líneas, sistemas de almacenamiento, ya sea mayores o menores. Entonces, en el fondo hay estrategias que ya se están utilizadas en otras partes, que hoy día yo creo que no las estamos evaluando correctamente. Si la comisión decide en el próximo plan la ampliación de una línea X mediante su repotenciamiento, el marco jurídico da todo el espacio para hacerlo, esas horas van a ser pagadas correctamente, o sea, no hay ninguna duda que se pueda hacer, digamos. De hecho, la propia ley lo establece de manera muy precisa. Yo creo que es más bien un problema metodológico en que está yendo un poquito atrás la comisión y el coordinador también, digamos. O sea, yo no veo que ahí en esas dos que debería estar un poco la fuerza de este tipo de procesos, estén trabajando en esa línea, que hay que salirse un poquito de los márgenes normales, pensar fuera del cajón, a ampliar el espectro, digamos, de tecnología, de soluciones, y para eso hay que meterlo en la metodología, ¿te fijas? Así que yo creo que por ahí va, pero creo que una tremenda solución. Nosotros tenemos que hacer una agenda a corto plazo, Pablo. No podemos esperar quemarlo Aguirre, eso es. Y si esperamos quemarlo Aguirre, vamos a pasar 10 años mal, lo vamos a pasar mal, digamos. ¿Por qué? Porque en el fondo, por más que le sigamos metiendo proyectos de generación al sistema, vamos a empezar a tener más y más congestión y por lo tanto vamos a hacer un flaco favor, vamos a tener muchos nudos del sistema, digamos, a precio cero durante algunas horas del día y después a otras horas vamos a tener de $150, $200, porque no vamos a tener en el fondo la energía barata y limpia del día. Entonces, todas las cosas es que tenemos que hacer una agenda a corto plazo que nos saque la situación que tuvimos, por ejemplo, este año, en agosto, donde, ok, dice la sequía, falla una máquina a otra, y en el fondo llegamos al colapso. Realmente no podemos mostrar esa cara, y para eso es clave que la solución en transmisión tenemos que hacerla ahora. Y esas soluciones pasan por, básicamente, repotenciamiento y sistema de almacenamiento, y además la inclusión de algunas tecnologías que también ya están probadas en otras partes del mundo, que todavía hemos sido un poquito cautos en ciertos automatismos, por ejemplo, para la operación de la red. Así que yo creo que es el desafío, Pablo, pero no es un problema de marco regulatorio, ¿eh? No hay que ir a arreglar la ley para esto. Oh, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Javier, también preguntarte este tema, pero no puedo no compartir contigo una pregunta que está en el chat, que es súper como para gremio, en definitiva, ¿ah? Que tiene que ver y que uno lo escucha en las discusiones, que tiene que ver con las líneas de transmisión submarina o subterránea, ¿ah? Estamos muy lejos de eso. Se está viendo, es necesario, la asociación lo ha estudiado. Entonces, quería compartir esa pregunta que está en el chat de parte de Alan, y obviamente también, Javier, compartir contigo la importancia del cómo, cuándo y por qué del repotenciamiento de líneas existentes. Sí, no, gracias Alan por la pregunta primero. Oye, a ver, yo creo que aquí predicamos un poco entre conversos, ¿eh? En general, hasta el minuto. Eh, el repotenciamiento, claro que es relevante, efectivamente, la agenda de corto plazo, absolutamente relevante. Esto va un poco en el marco, digamos, que yo planteé al principio, que es seguridad y resiliencia, efectivamente. No la tenemos hacia el norte, así de simple.
Y esto redunda después, efectivamente, en variabilidad de precio tremenda, pero redunda también en problemas de seguridad grandes que podemos tener efectivamente si no realizamos estos repotenciamientos. Muchas veces lo que ocurre es que llegan compañías con soluciones, digamos, y se toman esta es solución de una compañía, y no soluciones de sistema. Pero claro, ese es el rol de la autoridad pública, cuando decidir que es un problema de sistema o no, digamos. Pero hoy día parece bastante insoslayable el hecho de que esta sí es una solución sistemática, una solución que se requiere, y por eso el repotenciamiento, ampliaciones o lo que sea que haya que hacer, que no redunde en problemas de seguridad, es una herramienta importante para eso. Ahí hay varios temas que podrían redundar en la seguridad, solo para ahondar un poco, digamos, o sea, efectivamente no realizar mantenimiento, los automatismos también demoran un año. Claro, o sea, estas soluciones tampoco son, aquí cuando hablamos de corto plazo en el sector, corto plazo de un año o dos, digamos, o sea, tampoco una cosa de un día para otro, y por lo tanto se requiere tomar decisiones relativamente rápidas hoy día, digamos. Ese es un poco el punto. Respecto a la pregunta, también tiene que ver con, uno, con seguridad un poco, pero dos, también con algo que decía Analía, la configuración de nuestro propio sistema. Digamos. Soterramiento, claro, podría ser posible en algunas zonas, cables submarinos podrían ser posibles en algunas zonas. ¿Cuánto pagamos por eso? Si al final también es una pregunta. Esto es, efectivamente, la transmisión es el peso más chico en la cuenta. Digamos. La transmisión en el peso de la cuenta debe ser un 10%. Ese es más o menos el cálculo así, cierto, la cuenta promedio, si uno dijera, es un 10-12% de la cuenta. Es el cálculo más chico de todo, el pedazo, digamos, más chico de todos los segmentos. Queremos que siga siendo así, digamos, queremos que siga teniendo ese peso. Soterrar es carísimo, no alcanzamos a soterrar la distribución, digamos, partamos por ahí. La transmisión es carísimo soterrar. Impuestos como, de nuevo, como decisión de país, tener esos tramos soterrados, no algo que hayamos conversado efectivamente como gremio, pero si uno lo piensa como política pública, digamos, creo, y esto es una opinión absolutamente personal, que quizá tenemos otras prioridades de política pública en materia de transmisión antes de pensar en el soterramiento, sin descartarlo para algún sector quizá en algún minuto, digamos. Pero es un problema de balance, ¿no? Con el sentido económico que esto tiene que tener. No, perfecto. Quiero seguir contigo, Analía, de una pregunta que pueda parecer un poco más específica, pero si uno piensa en territorios en comunidades es bien significativo. Hoy día los proyectos de transmisión ambientales que antes quizás no eran tan relevantes o no eran observados. Hoy día hay un tema de ruido, hay temas de paisaje, hay temas de pérdida de suelo, que está siendo relevante en los procesos de evaluación. Entonces también poner en común desde el punto de vista de la preocupación del sector, ¿ah? De hoy día que tenemos una evaluación ambiental en buena hora, un tanto más sofisticada, más específica, donde este tipo de impacto está siendo importante. Entonces, compartir el análisis contigo, Analía, si hoy día es efectivamente una preocupación del punto de vista de cómo se va configurando un proyecto para minimizar este tipo de impactos. Claro, Pablo, porque al final esa pregunta se puede contestar desde dos escalas, creo yo. La escala más general o la más amplia es que esto tiene que ver con nuestro concepto de ordenamiento o plan de ordenamiento territorial. La ausencia de él hace efectivamente que tengamos que, cuando aterrizamos esto a un proyecto específico, tenemos que ir resolviendo como en partes, ¿no? O en forma desarticulada con respecto a lo que pasa en el resto del territorio. Entonces hay como varios elementos que yo creo que se tienen que abordar. O sea, primero, mira, lo conversaba ahora en un panel temprano en la mañana, estábamos hablando de eólica, ¿no? Cómo la eólica, a propósito también de competencia o de factibilidades, cómo se coloca y dónde se coloca en los territorios. Y salió el tema de la discusión de la norma de ruido, que aplica perfectamente también al tema de la transmisión. Entonces, muchas de las experiencias, particulares en Chile, dicen con que primero hay una discusión de si la normativa es o no correcta respecto de sus niveles, de sus estándares, etc. Tú lo puedes revisar siempre. Pero lo segundo es cómo tú enfrentas la
la definición de la localización de un proyecto que se evalúa, se construye en ciertas circunstancias que luego cambian a propósito de la instalación de emplazamiento de población, ¿no? Y entran entonces en conflicto una vez que esa obra ya está desarrollada, ya está permitida, está en construcción, o lo que es más grave, cuando ya está en construcción. Entonces, ahí, por eso volvemos a este prisma, ¿no? Esta matriz original, que es la importancia de finalmente ponernos de acuerdo dónde vamos a hacer generación, dónde vamos a hacer transmisión, cómo lo vamos a hacer para que precisamente en el área chica, en la aplicación, el territorio no entre en conflicto con los estándares, ¿no? Que nosotros mismos hemos impuesto o que las empresas se han esforzado en cumplir. Por supuesto que hay en donde los titulares no cumplen con sus estándares, pero para eso está la legislación y la fiscalización y evidentemente todo el sistema de aplicación de multas, ¿no? Que existe, eso es parte, digamos, de resolución. Lo que no está resuelto hoy día es cómo tú enfrentas las decisiones de localización, de generación, transmisión, que tienen que cumplir con ciertos estándares, pero que en el proceso del desarrollo, la construcción y la instalación se cambia básicamente en esas condiciones de cumplimiento. Yo insisto que temas de ruido, el cambio de suelo, la afectación visual, todos los proyectos de infraestructura siempre van a tener efectos, ¿no? Y lo que el marco legal, entre la ley de base de medio ambiente y los compromisos exigidos por los servicios, particularmente a cada proyecto, deben hacer es precisamente mitigar, compensar, ¿no? Y hacer un plan de adaptación de la obra a la realidad, ¿cierto?, del territorio. Mientras más antes, ya lo hemos dicho los tres acá, mientras más antes eso se haga, es más conveniente porque no va a tener efectos de retrasamiento que son graves para la cadena aguas arriba, ¿no? O sea, todo lo que viene asociado, ¿no?, a los proyectos de generación y generación renovable, que es, yo creo, hoy día el gran dolor de cabeza del sector. Entonces, ahí creo que de nuevo terminamos repitiendo lo mismo, ¿no? Ordenamiento territorial, definir polos de desarrollo, que Javier lo dijo también delante, al final pareciera ser que viene siempre muy después de la generación y que no fuera así, ¿no? En el plan de también o producto de toda la discusión legal del 2017 que dio origen a una nueva ley de transmisión y también a nuevas funciones del coordinador eléctrico que, como bien decía Andrés también, en teoría, debe liderar un proceso de cómo hacer la mejor expansión del sistema. Yo le voy a recoger el guante ahí a Andrés y creo que también el coordinador tiene hoy día un rol muy importante que pareciera no estar a la altura, no está cumpliendo, a propósito de generar mecanismos, soluciones, mesas de discusión, por cierto, ¿no? Y sobre todo de liderar estos procesos que tienen que ver en cómo se expande el sistema. O sea, eso es también lo que ha pasado internacionalmente con los operadores de los sistemas. Los operadores del sistema se han puesto de acuerdo, quizás incluso antes de que la regulación exista, para poder generar soluciones a propósito de la necesidad de mayor penetración renovable, y luego acompaña, fíjate, de algunas experiencias en donde la normativa termina apareciendo después, pero porque es el coordinador eléctrico, el operador del sistema el que toma el liderazgo, sobre todo también de la adopción de nuevas tecnologías, que es un capítulo aparte, todo el proceso I+D. Yo creo que ahí hay un punto también al debe que siempre vale la pena revisar, porque siempre es posible hacerlo, ¿no?, a tiempo. Perfecto. Andrés, mire, en el mismo tema, ¿cómo lidiar con estos impactos ambientales? Que obviamente pueden incurrirse también en medidas de mitigación, de compensación bien cuantiosas. ¿Ah? Y uno eso lo sabe después de obtenir la RCA, probablemente muy posterior a la licitación. ¿Cuán crees tú que están preocupados los titulares de abordar estos impactos ambientales que uno lo observa en los proyectos de transmisión que están en evaluación y probablemente hace 10 años no eran objeto de evaluación ambiental tan rigurosa como lo está haciendo hoy día? Mira, bueno, yo creo que a ver,
yo creo que tienen que incorporarse los costos que correspondan a los proyectos de desarrollo. O sea, no me parece adecuado que el fondo, para hacer una correcta comparación, como preguntaba en el chat, dice, oye, ¿podemos hacer soterramiento? ¿Podemos ir por el mar? Se puede hacer cualquier cosa, digamos. El problema es el costo, sí, básicamente eso. Entonces, efectivamente, podríamos evitar mucho impacto y a lo mejor reducir al mínimo si nos vamos por la costa, digamos, o por el mar. Y a lo mejor esa alternativa hay que compararla versus decir, oye, bueno, vámonos por tierra, pero la mitigación que va a haber que hacer a las comunidades o las acciones que vamos a tener que emprender son de esta magnitud y por lo tanto compararlas adecuadamente. Quizás eso por ahí va una vía. Yo creo pero lo que no podemos olvidar es que finalmente todos vamos a pagar eso y es justo que se pague, digamos. No estoy diciendo que sea injusto, pero creo que siempre es importante mencionar qué significa y qué implica. ¿Ah? No podemos tener esos desafíos, tenemos que hacerlo. ¿No? En el fondo, hay otro comentario en el chat que dice, bueno, ¿quién soporta el menor desarrollo de esas comunidades? Yo no sé si un proyecto de generación eléctrica o un sistema de transmisión genera menor desarrollo, ¿no? La verdad, la cosa es que no lo directamente, puede ser que en algunos casos sí, pero no en todos los casos. Pero sí creo que en el fondo hay algún tipo de compensación que debería incorporarse por el fondo, por la afectación que corresponde. Ahora, lo que sí debería ser un proceso bien transparente, casi, digamos, determinado ex ante, hasta por el Estado, y que eso se internalice dentro de los que son los costos de los proyectos. ¿Ah? Quizás por esa vía vamos a ir a procesos más objetivos que negociaciones medias espurias, digamos, con división de liderazgos locales, que realmente yo creo que no son muy positivos. ¿Ah? Yo creo que en ese sentido a lo mejor una objetivización de estas externalidades y el fondo, la incorporación, digamos, transparente en el costo de los proyectos puede ser una alternativa más adecuada para un desarrollo más, en el fondo, más que responda a estos desafíos. No, perfecto, muchas gracias, Andrés. Lo mismo, Javier, o sea, saber si a la asociación le hace ruido el tema ruido, en definitiva. El tema ruido, el tema paisaje, que reitero, son elementos que hoy día uno observa en las evaluaciones de este tipo de proyectos antes de pedirle unos 2 minutos después de reflexión final del punto de vista de los... Así que, Javier, le ofrezco la palabra. A ver, evidente que estos temas no importan mucho, están de nuevo en el centro de esto. ¿Qué pasa con la norma de ruido aquí en Chile? Es un caso bien particular. A diferencia, ocurre una cosa distinta de otros países. Es una cosa primero que hay que destacar, digamos. La forma en que se mide el ruido. El ruido no se mide en quién lo emite. El ruido aquí en Chile se mide en el receptor del ruido. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Uno puede tener una línea de transmisión que suena como una carretera, ¿no? Por la carretera pasan autos, por la línea de transmisión pasan electrones y suena igual, es el mismo estilo de carretera, digamos, pero bajo ciertas condiciones meteorológicas, por decirlo así. Suena a veces no, y es bien desagradable, efectivamente. Cuando nosotros podemos tener una línea de transmisión en medio de la nada, supongamos en el desierto, pero como se mide en el receptor, alguien puede llegar ex post, bastantes años después, y decir que le molesta el ruido de la línea. Y eso es lo que ha estado ocurriendo con el desarrollo, efectivamente, que tenemos territorial del país. Se han ido haciendo parcelaciones que se van acercando a la línea, se ha ido acercando gente, y se han producido mayores molestias en relación al ruido donde antes no existían. Y estas molestias, que son súper atendibles, evidentemente, y por las cuales también la Superintendencia de Medio Ambiente ha puesto el foco en el tema, le caen a la empresa, que en el fondo construyó en un lugar donde no existía nada y de a poco se fueron acercando. Y esto se produce, repito, por la rareza esta de que en Chile se mide no en el que emite, sino en el que recibe el ruido. Entonces para nosotros es un tema bien relevante, porque fíjate que no tiene solución en una línea de 1000 kilómetros. O sea, esto habría que hacer habría que comprar terreno alrededor de la línea por valores totalmente siderales, digamos. Uno puede decir paisajísticamente una subestación eléctrica, por ejemplo, que también emite ruido,
uno podría solucionar el tema y ponerle una pared, 6 metros, como capsular la subestación. Se vería horrible paisajísticamente, probablemente. Tenemos un trade-off ahí entre ruido y paisajismo, pero hay solución. En la línea no hay ni una solución al ruido. Entonces nosotros estamos, por ejemplo, empezando a trabajar, una de las cosas que empezamos a trabajar desde un principio fue trabajar proactivamente en este tema. Y queremos en algún minuto llegar a hacer investigaciones y desarrollo en este tema. En algún minuto estoy hablando, viene ojalá en el corto plazo, hacer investigaciones y desarrollo en este tema. Que lleguen los mejores investigadores, ojalá, y nos puedan decir, mire, aquí tiene una solución para que el conductor o la línea no suene. Y no tenga usted el ruido de la bolsa de papas fritas, digamos, aquí al lado. Entonces, más allá del problema normativo, que existe un problema normativo en Chile, y esto cae en la cajita de la certeza jurídica, uno puede tener una RCA lista, uno puede tener un proyecto listo, uno puede tener un proyecto construido, y después de años se da cuenta que la norma le cae a usted a la superintendencia porque la norma está hecha de una manera que no es el estándar mundial. Es una cosa rara, digamos. Entonces, son problemas que surgen ex post después de ya construido. Entonces, independiente del problema que tenemos, que es efectivamente un problema legal, jurídico, regulatorio, que hay que solucionarlo de alguna forma, nosotros también queremos trabajar constructivamente en esto y para eso vamos a empezar a encontrar algunas cosas, algunas soluciones, ojalá con ayuda de quien nos quiera dar esas soluciones, digamos. Esperemos que haya alguien por ahí. Pero son temas importantes, efectivamente. El tema paisajístico, yo estoy muy de acuerdo con Andrés en que quizás es difícil que esto no traiga desarrollo a ciertas partes, pero evidentemente a uno, algunos molestan más en ciertos entornos que con otros. Nosotros en Santiago convivimos con subestaciones, convivimos con transmisión importante, digamos, que se ven y que están, pero se ven como entre medio de un montón de cosas. En otros paisajes esto molesta harto más. Entonces, efectivamente, el diálogo temprano, vuelvo a la primera parte, ¿no? El diálogo temprano para esto es absolutamente fundamental. Entonces, las cosas que tienen solución con diálogo, solucionémdolas con diálogo. Las que no, tratemos de solucionarlas regulatoriamente de alguna forma y proactivamente, como el tema del ruido. Oh, perfecto, muchas gracias. Yo les quiero pedir en un minuto el desafío fundamental del sector transmisión de cara a las comunidades y al territorio, porque los proyectos tienen sus tiempos y los webinars también, así que estamos llegando al final y en un minuto Analía, Andrés y Javier, el principal desafío que tiene el sector de la transmisión de cara a las comunidades y al territorio. Analía. El principal desafío para los próximos 5 años, diría yo, es sincerar efectivamente lo que significa la instalación de un proyecto de transmisión en todas sus dimensiones, ¿no? Muchas veces se cobra o se quiere compensar en un área los efectos que ha tenido un proyecto en otra área, ¿no? Y también es verdad que hay una labor de difusión y de internalización de los beneficios realmente que tiene un sistema bien desarrollado, que no solamente, este no es un problema de la transmisión en sí mismo, ¿no? Es una transmisión que es necesaria para, ¿no?, la descarbonización, la reducción de las emisiones del sistema eléctrico, la mayor penetración de los renovables, porque el segmento por sí solo no tiene sentido, digamos, pelear por cosas que no son simplemente beneficios para la transmisión en sí misma, ¿no? Entonces, eso, tener una mirada o la capacidad de explicar adecuadamente de que este es el proyecto integral, el proyecto integral de llevar a un sistema eléctrico de menores emisiones, eficiente, seguro, resiliente y capaz, evidentemente, de absorber todo lo que significan inversiones desde el punto de vista de la generación renovable. Yo también diría que esa labor está repartida en varios agentes, no solamente las empresas transmisoras, no es como que ellas tienen que salir a explicarlo. O sea, yo creo que es un entendimiento de privado, de gobierno, de la academia, de los consultores. Yo misma enarbolé esta bandera una vez que, ¿no? O sea, no es que uno amanezca clara, digamos, de un momento a otro, pero uno va entendiendo los efectos de la vereda, ¿no?, de las renovables, de las generaciones, etcétera, y de repente se olvida de lo que pasa aguas abajo en otros segmentos. Entonces creo que es súper importante tener una mirada integral y eso por lo tanto la invitación es a entender que la transmisión por sí sola no es solamente
una batalla, ¿no?, de pocos agentes o de empresas o de multinacionales, que es como más el lenguaje quizás un poco más conflictivo, ¿no?, cuando se trata de enfrentar el diálogo con ellos, ¿no? Esto es un problema de todo y eso es un componente esencial y que hay que hacerse partícipe, ¿cierto?, de ese mayor entendimiento y de esa búsqueda de soluciones. Eso, Pablo. Muchas gracias, Analía. Andrés, te ofrezco la palabra. Pablo, yo creo que los dos principales desafíos, uno es aprender del proceso de estudio franja que está haciendo. Yo creo que tenemos que ponerle ficha a ese proceso. Y probablemente van a haber cosas que no van a resultar del todo bien, etcétera, pero no lo desechemos por eso, sino que más bien aprendamos, porque realmente creo que de cara al futuro y todos los desafíos que tenemos, vamos a tener que introducir una manera en la cual el Estado realice ese equilibrio económico, social y ambiental y que finalmente sea validado por todos los actores. Por lo tanto, yo creo que ponerle, digamos, mucho seguimiento a sus procesos y verlos desde la perspectiva del aprendizaje. Y el segundo, Pablo, creo que tenemos que utilizar al máximo lo que tenemos. Por lo tanto, mucha creatividad y mucha innovación en términos de repotenciamiento de líneas, uso de tecnologías que a lo mejor no las estamos jugando en el país, están usando en otros lados, incorporación de sistema de almacenamiento. Creo que en la medida que nosotros, en el fondo, vamos postergando el desarrollo de nueva infraestructura, utilizando de mejor manera la existente, también es una buena señal para la comunidad y la sociedad. Muchas gracias, Andrés. Javier, te ofrezco la palabra final. Aquí, como gremio, básicamente tenemos una responsabilidad y sabemos que tenemos una responsabilidad con el desarrollo del país en ese sentido. O sea, queremos, como las empresas de verdad que quieren en conjunto seguir conectando con energía. Y para eso, para poder hacer eso necesitamos básicamente tener al Estado por una parte como socio bien central en esto, en un tema que no es sexy, que no está en el centro hoy día, pero que es fundamental para lo que viene en términos de desarrollo del país. Y por eso necesitamos con convicción al Estado como socio. Y dos, hacerlo de cara a las comunidades. Y en eso tenemos que hacerlo, sabemos que tenemos que hacerlo así y queremos hacerlo así. Queremos como gremio subir estándares, queremos como gremio establecer mejores relaciones, etcétera, y queremos que todos los que se puedan sumar a hacer esto con nosotros lo hagan también. Entonces, es comunidad, es Estado y esto es un tema país, y eso es lo importante de destacar en este minuto. No, muchísimas gracias, Javier. A mí no me queda más que agradecerle, obviamente, a Andrea, Javier. Creo que hemos hecho un buen recorrido, un buen análisis de este importantísimo tema para Chile, que a veces uno siente que no tiene toda la atención que debería tener para los desafíos futuros de descarbonización, de transición energética que Chile hoy día está emprendiendo. Así que a todos nuestros que nos acompañan, nuestros asistentes al seminario, obviamente la invitación es a suscribirse a País Circular, y no me queda más también que agradecer a nuestros partners, al Banco de Chile, a Hidronor, a Tetra Pak, a la Asociación de Cambio Climático, a Enel, a ASA, a DOE, a Coyahuasi y por supuesto a nuestro partner ISA Interchile, partner en la iniciativa de País Circular y nuestro partner también en la organización de este webinar. Así que para todos y todas, que tengan muy buenas tardes y invitados a suscribirse a País Circular. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias, Pablo, gracias por la invitación. Chao, chao. Muchísimas Gracias, gracias a chao. todos. Chao, chao.